Bienvenidas, bienvenidos. Esto es, con todo respeto, el programa de opinión de Canal 44. Hoy tenemos, como todas las semanas, ya para que nos hacemos muchos temas. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Así es, Diego, gusto saludarte. Gracias a quienes nos acompañan esta noche. Efectivamente, hay mucho de qué hablar. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo están todas y todos? Muy buenas noches. A entrarle duro a los temas. Erika Loyo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que nos sintoniza. Pues vamos a entrarle de una vez, ¿no? Vamos a entrarle y vamos a comenzar, Erika, si están todos de acuerdo, con este primer tuit. Es un tuit de Roberta Garza, que dice así, tranquilamente, casual, normalistas de Ayotzinapa lanzaron tráilers sin frenos contra la Guardia Nacional tras enfrentamiento. Pues muy casual, ¿no, Erika? Es lo que hace uno. Y ahorita comentamos lo que dijo la alcaldesa Avelina López de Acapulco. La alcaldesa, creo que lo que dijo ella no tiene desperdicio, ¿no? Sí. Bueno, creo que ella en general no tiene desperdicio. No Pues, tiene. En general, en general, ¿verdad? Tiene ya todo un collar de perlas. Sí, ¿verdad? Deberíamos Sí, hacer esa aquí como funcionaria. sus La verdad que si le frases hacemos un célebres. recuento, hay Hay que varias. decir al auditorio que lo que dijo es que, pues, ¿a quién culpamos? El tráiler iba solo. Sí, Claro. nadie iba No, no, manejando. no. Ese me recordó los chistes que ya no se cuentan de gallegos, ¿no? Sí, es como Ese es como un chiste de gallegos, ¿no? Es como, si aquí hago el puente, pues ahorita le hago el río, ¿no? O este puente se hizo aquí es para que se cruce por abajo, más o menos. No, bueno, hay que hacerle su collarcito, pero bueno, parte de lo que ocurre con esto viene de una situación que a mí particularmente me parece problemática, lo que está pasando con los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Y las declaraciones últimas del presidente de la República que dice, cuidado porque están infiltrados por el crimen organizado, ¿no? Todo el que esté en mi contra está infiltrado. Exacto, exacto. Eso no está bien. A ver, dice que están infiltrados por el crimen organizado, pero al mismo tiempo no hay una condena enérgica del presidente al tema. O sea, lo que No. sucedió. Claro que no. Dice que así no se deben hacer las cosas, que hay que recordar que si creo que se impacta en una especie como de, ¿qué fue? Lo que impidió que llegara... En unos baños. Sí, en unos baños, ¿no? Pasa Fue. por la caseta. Oye, La eso es caseta- increíble. A mí me llamó cómo ¿Y la se suerte. impacta? Ah, no. Porque, a ver, el objetivo de los estudiantes era destruir, Destruir la la caseta, caseta. que no les No, pero- permitieron Pero apoderarse. el tráiler estaba muy bien alineado en sus llantas, salió derechito, no se fue ni tantito. A ver, eso es un milagro de que no haya destrozado las casetas. A lo que iba es que es la impunidad completa. Una carretera Ni bien siquiera, hecha. ni siquiera el presidente de la República pidió una investigación en este tema. No, a ver, Pero, Casi si como la de si su hijo. están infiltrados, Jaime, no es obligación del Estado ir a detener al crimen Claro, organizado infiltrado. claro. y ir a depurar, claro. porque además eso no lo descubrió el presidente ni su inteligencia, ¿no? La inteligencia policial y de investigación. Eso lo descubrieron reportajes, que incluso hay libros de ello. Claro. Hace 5 años, cuando dijeron los rojos, esta banda que controla ahí la parte de Guerrero, tenía gente y estaba infiltrada en Ayotzinapa. O Hoy, sea, Carlos Marín da pelos oye, y señales los con camiones nombres que de cada llegaron uno a de ellos. Ayotzinapa, ahí iban los rojos. O sea, me parece que es, y yo me acordé mucho de Luis González de Alba, que me platicaba, dice, a 45 años del 68, las autoridades siguen paralizadas por el síndrome de Tlatelolco. Se paralizan cuando hay una manifestación y no ejercen su poder legítimo de fuerza para impedir abusos, para castigar destrozos, que dice, eso pues viene a crear impunidad Particularmente y a que se generen más movimientos de ese tipo. ese gobierno, ¿no, Enrique? Sí, particularmente. Yo creo que todos, desde el... Sí, pero le No, tienen pero miedo este que le sí. llamen represor. que Sí, le sí, llamen sí, represor. pánico. No, porque aparte, a ver, la fuerza del Estado se tiene que utilizar respetando derechos humanos, respetando Claro. protocolos, pero para eso es la fuerza del Estado. Ahora, estos son aliados políticos del presidente. A ver. Y al ser aliados políticos del presidente, A ver, al presidente le pero- conviene pero es decir... Eso creía el presidente. A ver, No, bueno, pero son, lo a ver, son. pero es gravísimo Lo que son. por quedar bien con clientelas políticas promuevan la Como impunidad. lo también, que pasó en la Está CENTE, pasando en el Michoacán. tiro en Michoacán. Con la CENTE también. Ah, eso con la iba. CENTE. Hechos violentos en Michoacán, con la CENTE, también con impunidad completa, Queriendo, por ser aliados del queriendo presidente. otra vez bloquear las vías. Sí. Vamos al tuit local, porque también otro gran tema es lo que tiene que ver con mi macroperiférico, este nuevo sistema de transporte. Y dice, pues ni tanto beneficio, ¿no? Porque al fin pago 9.50 como otro usuario, sin tarifa preferencial por transbordar. Entonces, digamos que el beneficio no beneficia
ni a maestros, tercera edad o estudiantes en mi macro. Ese ha sido un tema muy... A ver, esta es una respuesta. Sí. Esta es una respuesta a supongo, un tuit de Transporte de Jalisco y de Tráfico CTMG, porque no sabemos El a qué se contexto. refería el tuit original, ¿no? Ahora, aquí hay dos temas. Uno, me parece medio difícil de explicar la guerra de algunos en contra de mi macroperiférico. O sea, de verdad, yo no lo entiendo. Lo que esta ciudad necesita es transporte público, lo que esta ciudad necesita transformar ese modelo cochecéntrico en un modelo mucho más sustentable de cara al futuro. Claro. Va a haber problemas y creo que los está teniendo mi macroperiférico, que se tienen que ir corrigiendo. Y lo segundo, ahí sí le daría la razón a este tuit, que es, sí es cierto que se necesita un modelo de tarifas que comience sobre todo a de alguna converger. manera, imbricarse. Pero la- digo, la para gente eso de Tonalá. se tiene que ir cerrando Sí, todo el ahora cuadro. paga el doble, ¿no? O sea, Paga, yo- digamos, 150% más, ¿no? Sí. Porque el transbordo, El transbordo, primero no. es media tarifa. Pero lo que me refiero es que esto es un paso que se tiene que dar y tenemos que ir a esquemas de prepago, atractivos para estudiantes, para tercera edad, para personas con menos recursos. Pero me parece que es un paso que se tiene que dar. Pero eso no quita que mi macroperiférico ayude a la movilidad de la ciudad. Como dijimos aquí, es una gran noticia para la ciudad, pero yo sí creo que los reclamos, más que una guerra contra este nuevo medio, son reclamos de cosas que el mismo gobierno anunció y prometió, como es quien use el macrobús va a tener un descuento de la mitad cuando se suba al A la línea al del nuevo tren macroperiférico. Y eso no se ha dado, ha habido ahí que como... tendríamos que ir ha sido a un accidentado. sistema de Integrado transbordo de tarifa, gratuito. integrado ¿no? de tarifa. Integrado. Es que ese tendría que ser, pero también parte de lo que dice Enrique tiene razón, necesitarías ir cerrando los cuadros o los círculos que tienen interconexión. Entonces, parte de lo que tendría que pasar, pues es sí, no sé, la línea 4 de Tlajomulco y Tonalá, ¿no? Para Y que tú hagas el asumiendo, círculo ese es otro completo debate, y el porque sistema de cada transbordo modelo sea tiene distinto. una gestión distinta. es distinto, Por ejemplo, obviamente, las o sea, líneas de tren ligero sí, son lo creo. públicas. Las líneas del macrobús son mi 50 y tren, 50 que y ahora están dicen, privados, mi ¿no? Mi tren, que no Bueno, es tren, que son los camiones, que son- ahora, que continúan la línea. Tendrías que ir a de una tren sola eléctrico. empresa que gestione todo, puede ser con participación público-privado, y que defina las tarifas. Lo que ahorita sabemos es que el déficit que trae línea 3 de ingresos es tremendo todavía. Porque siempre estuvo Y mi sobreestimado, macroperiférico va a tener un déficit de ingresos fuertísimo. Sí. Para ir a este esquema de descuentos, Yo celebro tienes que la cuadrar. línea 3. Simplemente nunca nos dieron las cifras reales. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, y Sí, los exagerado. aforos, los Exagerado. aforos son El transporte tiene que ser insuficientes. subsidiado, sí, ¿no? Pero que no nos vengan luego con que el problema es que no dieron los aforos. Pues se midieron mal o se Oye, exageraron. lástima decir esto, pero tal vez un BRT pudo haber sido mejor opción en donde está la línea 3. Es que porque no hubieras gastado 30,000 millones de pesos, sino que hubieras gastado tal vez el- 2,500 millones y es un transporte más flexible No, no, que, no. que el tren Para lo ligero. que da- No, no, Era no, para una yo BRT. Yo sí lo adoro creo, el tren, ¿eh? O sea, No, yo A ver, también. pero a mí que me quiten, a mí me encanta el tren, pero ese armastote que divide la ciudad, espantoso, pero en Ávila Camacho, a mí me parece Pero que hubiera sido por abajo. Si una iba a ser, que iba una a ser por discusión de abajo. hace Hubiera 10 sido años, ¿no? Yo hubiera perdido 4 líneas de BRT. Hubiera sido mejor. Ese es pero un bueno, debate 2009. Ya ¿no? estamos en otro tema. Creo que sí. Luis Joaquín Méndez Ruiz, le preguntamos a usted esta semana. Luis Joaquín Méndez Ruiz, el nuevo fiscal de Jalisco, dará continuidad al proyecto de su antecesor. Estas serán las respuestas posibles. Todo dijo que se necesita ante esto una nueva estrategia de seguridad. 96% opina. Totalmente. Pues No, es sí, que aparte, ¿no? güey, me parece extraño el 4%, ¿no? Si el 4% yo creo que puso no contestó o no sabe. Sí, no, más lo allá de los conozco. desaparecidos. Le complica mucho el arranque al fiscal las declaraciones del gobernador en el sentido de que lo quiero para que dé continuidad. Entonces él ya no pudo. Grave declaración. Él ya no pudo decir, pues ya tuvo que darle Y seguimiento. más por la relación, por ser su mano Sí, derecha. claro, a su jefe y como llega como fiscal pero es carnal, mano pues no derecha del pudo. fiscal. Parece del que este tema exfiscal, lo dejamos ¿no? en Sí, el bloque sí, sí, 3, sí, porque ahorita sí. nos tenemos que ir a Va. un corte para continuar con ustedes. Quédense con nosotros, hay mucho más. La revocación de mandato del presidente de la República va. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE,
aprobó la convocatoria para este ejercicio que se realizará por primera vez en la historia del país. La pregunta: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? El Instituto Nacional Electoral ha hecho ajustes en su presupuesto. Ahorró más de 500 millones, todo para hacerle frente a este ejercicio extraordinario, y solo si vota más del 40% del padrón, del listado nominal, algo más de 37.200.000 personas, el presidente debe dejar su cargo. Si la votación fuera, por el contrario, a favor, no implica que quiera ampliar su mandato y mucho menos una posible reelección. Gracias por continuar aquí con nosotros Con Todo Respeto, y vamos a entrarle ahora a este tema nacional, sin duda importante, pertinente, luego de que se hizo la validación de las firmas, donde aparecieron, ya lo comentábamos aquí la semana pasada, gente que ya estaba muerta, gente que estaba en prisión, en fin, vicios que se veían en los peores tiempos del PRI, que aparecieron ahora en este proceso, y se van a colocar el 30% de las casillas que la Constitución señala en un proceso así, pero como no hubo dinero del gobierno de la 4T al INE, pues se va a hacer un proceso al 30%. Al 30%, y a ver, yo creo que la resolución de la Corte en este tema me parece que sienta un peligroso precedente, porque es incumplir la Constitución. Básicamente extraño, ¿no? Porque la Corte tendría que salvaguardar lo que pueda la Constitución, y lo que hace es darle un salvoconducto al presidente para decirle: no le des lana al INE, pero INE tienes que hacer la consulta sin tener los mecanismos adecuados, sin tener los candados democráticos adecuados, es decir, chafita. Oye, pero también le abre como el permiso a los consejeros y las consejeras electorales de hazlo así, aunque no esté como la ley, sin que vayas a tener problemas. Pero está pidiendo que se viole la Constitución, la Corte. Y solamente lo segundo. Y el no haber entrado aquí a cambiar la pregunta, me parece que fue un grave error de la Corte. Porque ahí sí, revocación, te metes a la Academia Española y está claro lo que significa revocación de mandato, y decidieron no cambiarle. Pero acuérdate, Jaime, cuando era la pregunta de la otra consulta, que decidieron meterse a hacer una pregunta totalmente distinta a la que en ese momento estaba planteando el presidente. Pero revoltosísima. Porque allá sí. Qué bueno que no la cambiaron, porque igual y queda peor. Pero a ver, que se ajuste a lo que significa una revocación y ya. La discusión era la segunda parte de la pregunta, es La o pérdida decía de que el presidente continuó o el presidente debe continuar como con una mandato, ratificación, ¿no? ¿no? Una ratificación. La primera parte no me gusta, pero la entiendo en la lógica de la primera resolución de la sala, que dice: la falta de presupuesto no exime a los poderes de prestar el servicio que tienen que prestar. Grave, porque ¿no? sería que el INE diga: ¿saben qué? Como no tengo los presupuestos suficientes, pues yo no voy a atender a nadie. Y como la UNAM dice: pues como no puedo admitir a todos, pues no doy clase, ¿no? Es decir, Pero le das salvoconducto, Diego, al gobierno para no darles presupuesto. Exactamente. Y Bajo esta, Alfaro le puede quitar el dinero a la UDG y no pasa nada. Entiendo esa lógica. O sea, entiendo esa lógica. Lo que no me gusta es que no digan: a ver, señores, los diputados, ahí no era contra el presidente, era: diputados, ustedes aprobaron una ley y un presupuesto que no cumple con la ley que ustedes aprobaron. Tal cual. Es lo que me parece que le dio miedo a Saldívar. Sí. Le dio miedo a Saldívar. A ver, lo que pasa tantas veces en este país, que se crean leyes y leyes y leyes y nunca se les da presupuesto para que se hagan realidad, Erika. Mira, yo lo que he estado escuchando en esta semana, al margen de esa discusión que creo que coincido con ustedes, lo que he estado escuchando esta semana es como buscar qué estrategia va a tener la oposición de este país, lo pongo entre comillas porque no sabemos dónde está, ¿no? Si va a salir a votar. Palazuelos no te parece mucha oposición. No. Después, ahorita platicamos del diamante negro. Pero es la pregunta insistente es: ¿le van a hacer el caldo gordo al presidente de la República y van a ir a votar? ¿O qué sería mejor? Que llamen a que nadie asista a las urnas para que entonces se haga visible que nadie está interesado en el proceso de revocación. Me parece que ahora estamos en esta etapa, ¿no?, de conocer cuál va a ser la estrategia de la oposición, si es que tienen una. Fíjate, ¿no? Es que yo creo que está muy clara.
La oposición más contundente frena en este video de Gilberto Ramírez. Que se Ay, le volvió bueno, a caer pero se el le rompe changarro, la ¿no? No, silla. él se le rompió la silla. Pero precisamente en ese video, Erika estaba llamando a salir a votar, A a salir a organizarse votar. para revocarle el mandato Claro. al presidente de la República. Claro. Los más duros de Morena y los más duros de la oposición están llamando a participar. Los del centro, Entonces, no. el moderado de López Obrador Pero dice, pues yo no a necesito ver, ratificarle. pero- Y la oposición Oye. moderada tampoco. Yo que auguro, Diego, que lo que se juega el presidente es la tasa de participación. La ratificación ya la tiene. Pero Ya con está 30%, ratificado, con 30% hombre, de ya. las casillas van a votar exactamente los mismos que promovieron esto. O sea, 10 Ahí está, millones. 10%. Bueno, pues, acuérdense gusta. la 10, Los mismos números que acuérdense la llevaron declaración. para que fuera viable la consulta. Claro, Los mismos. acuérdense la declaración de Osorio Chong diciendo, señor presidente, usted Dese está, por ratificado. usted está ratificado, ahórrese esa lana. Es de las pocas buenas declaraciones que ha No. tenido Arturo Chong en su trayectoria. Ahora, creo que al presidente le urge que se hable de este tema porque lleva 10 días fatales. Sí. No, y además ya no Fatal. puede, ya no Sí, puede ya no hablar aguanta, de... ya no A ver, aguanta. como ya no puede hablar y ahora por lo menos, y es una buena noticia, está respetando lo que debe de... el veto, La la veda. veda esta que debe de respetar. Yo guardaría un poquito de tiempo. Porque la otra vez le valió. Cuestión En la de elección, tiempo que espérate, rompe tantito. la veda. Espérate Y en la tantito. elección también le valió. En la Por elección eso, siguió declarando, ¿no? Espérate 15 días y va a estar hablando Claro, de sus sí, logros. no. Va a encontrar para que la Corte diga, no, hay que hablar del aeropuerto, es importantísimo. ¿no? Sí me parece que hay pocos momentos en los que el presidente haya perdido por completo la agenda. Sí, Ahorita sí, está sí. perdido. No, Es la primera vez que la no, pierde. yo creo que el Culiacanazo fue otro donde la perdió. El Culiacanazo también la También perdió. la perdió. Pero la recuperó muy rápido. El tema de Sí, hoy- tal vez le habrá durado una semana. Ahí van 10 días donde aparte con la cuna de Penilé Ramírez del sábado en Reforma, donde Buenísima, saca ¿eh? las ampliaciones que ha recibido esta empresa, Baker & Hughes. Sí. El presidente no ha podido pagar el tema. No ha podido, por más que ha querido con moneros, Yo- con yo- portadas de periódicos, con lo que Sí, quieras, sin no lo duda. puede Oye, pagar. y a No eso, lo puede pagar. a eso agrégale el reportaje que sacaron del gobierno de la Ciudad de México por el tema del La medicamento. ivermectina, ¿no? De los medicamentos, que ese más bien es bronca de Sheinbaum, ¿no? Sí, pero Bueno, pero sea el ¿de quién presidente es lo menos, Sheinbaum? ¿eh? Más O sea, es su Lo que le hagas protegida. a Sheinbaum me lo haces a mí. hija. Claro. Eso uno. Y Él dos, en la mañana salió a defenderla. El gobierno de México salió a defender y el gobierno de México tuvo que haber condenado esa acción de parte del gobierno de la o capital. haberla parado. Porque ivermectina no era un medicamento que estuviera aprobado para COVID. Pero No, obviamente, no, obviamente, para humanos, es un para humanos. medic- es un obviamente medicamento Para caballos, ¿no? A ver, para vacas a y ver, caballos. obviamente Veterinario. López Gatell no le iba a parar eso a Sheinbaum. No, Pues no no, se pero llevan el también, presidente dicen, en la ¿no? mañana sí dio una declaración protegiéndola, ¿no? Y ella tratando Sí. de decir que si tenía que haber culpables, los iba a despedir. Pero particularmente hay que analizar todas las declaraciones de todos los médicos alrededor de esto. Pero lo- Oye, A ver, quien y- escribió y- eso Pero- fue un pero- doctor, y- pero y- en que sí, el ciencia presidente política. Por primera vez se ve perdiendo agenda, se ve Sí, reactivo. sí. Lleva muchos días enojado, a veces duraba 2, 3 días Oye, enojado y luego se le pasaba. Y- Ahora y- lleva y 10 las días muy palabras, enojado. Diego. Llamar AMPA a Carmen Aristegui. AMPA. AMPA. AMPA es un mafioso. Es un delincuente. O sea, ya estamos dejando que el lenguaje vaya a unos niveles nunca No, antes vistos. a ver, Nunca antes vistos en y este lo- país. Y ya y se lo- nos hace normal Oye, y que el lo presidente vuelvo- le diga AMPA a una periodista. Y lo vuelvo a plantear lo ¿Pero que quién le hablábamos dice aquí la algo? semana pasada. Ese discurso, escalando en la agresividad del presidente hacia el gremio periodístico, se cruza con un contexto de asesinatos a periodistas Tal cual, claro. que está Y- gravísimo en este arranque de año. Y lo que pasó en el 2020. O sea, creo que ahí hay un alto grado de irresponsabilidad. Pero sí, porque finalmente quienes lo sufren son esos periodistas de las zonas donde no hay protección. Esos Claro, mismos que él claro. dice, ¿no? Que quiere proteger, Claro. los desprotege con esto. Sí, no Porque- son las Aristegui y los No, Loret. no, esos no, son los reporteros Esperemos que están no en los pase municipios. nada a No, me nadie, refiero ¿no? a que en términos Pero generales, en términos no son generales, ellos, ¿no? A ver, un poco volviendo al tema de la revocación. Por las condiciones de la tercera parte de casillas que va a haber, ahora que no va a poder hablar el presidente como para promocionar la participación, el hecho de que no haya una casilla tan cerca de los ciudadanos, ¿qué les gusta? Que la participación, luego de que se juntaron el 3% del padrón para que se hiciera, ¿a cuánto ascienda? No sé, yo creo que es demasiado pronto para hacer un cálculo y depende mucho de la forma en la que se publicite y demás, pero sí creo que no va a llegar más que a los
a la gente que está con Morena, ¿no? O sea, el Y que es voto duro de Morena. beneficiaria. El Voto muy de Morena anti-Morena. y el núcleo chiquitito de Frena. Que va a Claro, y ser nada que se más. Morena y vaya. Frena. Nada Yo más. creo que sí, Nada más. que va a ser un fracaso en términos de participación, pero si logra superar a la consulta de los expresidentes, López Obrador va a sacar la banderita del éxito. Que la va a del- decir, esta es la consulta más exitosa de la historia del país. La del expresidente fue como de menos Siete. de 7%. menos del 10%, 7%. Ahora, son ejercicios de movilización para Morena, ¿eh? O sea, Sí, sí, para sí. eso son. Acuérdense que aquí Alfaro hacía sus ratificaciones. Sí, claro. Y ahora ya como que le dio un poquito de cuscús. Para Este, saber cuánto mueves. Para saber dónde estás, quién está moviendo cómo, ¿no? Por cierto, el gobernador también había prometido que la gente votara para que se quedara. Pero luego nos dijimos que siempre no, pues ¿para qué? ¿Tú dices en la campaña? Sí, en la campaña. En la lo campaña dijo. sí, pero después dijo que ya no. ¿eh? Ahora, Ahora, que creo que es lo correcto, ¿eh? El ejercicio de revocación debe ser Es solo un si lo artículo pide el que un ciudadano. ciudadano, si se siente agraviado, Claro. por ejemplo, cuando Emilio nos mentó la madre, cuando Peña con la Casa Blanca, un Yo- grupo de ciudadanos se activa y lleva las firmas, pero así. La revocación es una pistola del buró que hay que usarse en caso de emergencia, no es para andar jugando. Un botón de Sí, emergencia. claro. No es para andar jugando al Palazuelos, ¿no? Que eso también es peligroso, ¿no? Muy peligroso. Oye, sigue pasando las horas y para solo Así sigue es. candidato del Así- Movimiento no, Ciudadano. sigue, Es sigue. increíble. Bueno, pues hablando ahora de este tema que pues ha sacado de sus casillas al presidente, vamos justamente a hablar de la Casa del Bienestar, ¿le llaman? La Casa del la Bienestar, casita a del la bienestar. mansión. Vaya que se vive bien ahí, a la ¿eh? mansión de Houston. Veamos este meme que hemos puesto como el meme de la semana. Y dice, como con cuántos puntos saco mi casita del bienestar. Ah, qué bonito. Este nombre con el que rebautizaron a la mansión de Houston de José Ramón López Beltrán. Beltrán, sí, no va a decir López Velarde. López como la del Beltrán. PAN. No, me la pensé por el apellido. ¿Verdad? Oye, si es una alberquita, sí tendrás 25 metros, ¿no? La suave casa. Olímpica. 25. Medio olímpica. Es 23, exactamente. 23 metros, 23 metros. medio sí. olímpica. Sí alcanza a echarte una nadadita. Ahora, No, y debe de tener calefacción porque luego Ahora- ya hace frío. Fíjate, siempre nos vamos por cuando ni debería ser el debate, ¿no? No. O sea, el debate es si hay o no. Si hay o conflicto no de interés. conflicto de Yo interés. te diría que ni siquiera es conflicto de interés porque no es funcionario y la empresa tampoco. No. Más bien tráfico de influencias. O sea, si al final, Exacto. por ser el hijo de López Obrador, se le entregó con ciertas facilidades esta casa. Sí, Yo creo que eso sí. es la tipificación. En el Estados problema, Unidos digo, está es que no va a haber. tipificado, decir, a ver, es una persona importante, Sí. por lo cual cada transacción con ella debe ser revisada Totalmente. con lupa. Totalmente, Punto. pero me refiero a que se habla mucho de conflicto de interés cuando no creo que sea la figura Sí. adecuada, sino tráfico de influencias. Y yo no creo que en México vaya a haber una investigación de este tema. Pero en Estados Unidos sí la A puede ver, el haber. caso. Esta empresa está perseguida Oye, por sobornos. El caso Porque era importante que- es que esta diputada del PAN ya fue a poner una denuncia. Kenia López, ¿no? Allá a Estados Unidos, no, la que Sí es fue. Kenia, ¿no? La Pero Kenia es exgobernadora senadora. Xochitl, ¿no? ¿Quién? Xochitl Xochitl Gálvez. Gálvez. tienes razón, Xochitl sí, Gálvez. Pero Xochitl Gálvez también es senadora, ¿no? Senadora, sí. Senadora, como senadora fue a poner una denuncia ante las autoridades de Estados Unidos que también Si castigan, queremos saber algo, que también castigan Va a ser de allá. a las empresas que hacen tráfico de influencias y que incurren en actos de corrupción. Acuérdense aquella multa a Claro. Walmart. Por aquella- eso, o sea, yo sí creo que, como dice Enrique, esto va a brincar allá y no acá. Sí, aquí Aquí no le va se a acabó, pasar ¿eh? nada. Se Aquí acabó. el Aquí tema ya acabó. se acabó y no se acabó porque siguen los medios, no, siguen el políticamente golpeteo. y mediáticamente Sí. va a seguir, pero en una investigación va a ser como No, con Virgilio nada, no, y no, la para Casa nada. Blanca. Nada. Oye, y en medio de esto, la función pública hoy en la mañana, creo. ¿Qué? Sí, la función Ah, pública. Ya existe. prometió una investigación, no, No, pues, no. como Virgilio. Anunció su código de ética de la Administración Pública Federal. Híjole, ¿No les pues, ¿en qué parece Ni mal- que es un abrazos, contrasentido? ni barbazos. ¿En qué mal momento sacaron ese código? Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Nuevo fiscal para Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, es ratificado en el Congreso en medio de un polémico proceso donde el gobernador decidió sin terna de por medio. Desde la propia Casa Jalisco empezó la confusión cuando hasta divulgó una terna de dónde elegir. Luego se redujo a un solo nombre, justo de quien fuera fiscal ejecutivo de investigación criminal, en una dependencia donde se acumularon en 3 años más de 3,000 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos.
los legisladores desaprovecharon la oportunidad de nombrar un fiscal independiente. Apenas recibió los 27 votos a favor y 3 en contra, más 8 abstenciones, Méndez Ruiz anunció que le dará continuidad al proyecto de Gerardo Octavio Solís. Considero que ha venido funcionando, resaltó, cuando muchos jaliscienses piensan lo contrario y Jalisco pasa por sus peores momentos con los homicidios y las desapariciones. Son más de 15,500 ciudadanos de los que no tenemos noticias y a diario se dan al menos 17 desapariciones. Así fue el nombramiento del nuevo fiscal con una terna donde dijeron los 3 candidatos a fiscal son 2, Joaquín Méndez. Joaquín Méndez Ruiz. No Son 4. hubo más. Y lo que se desaprovecha una vez más es la posibilidad de discutir la autonomía de la fiscalía. Había que hacer adecuar algunas reformas a la reforma nacional para que realmente tengamos una fiscalía autónoma. Por el contrario, el gobernador apuesta por la continuidad en una apuesta decir, mis números son mis números, esto va bien, o simplemente decir, no le muevan, no le buigan, que esto puede ponerse peor, y en este momento por lo menos no estamos en una crisis política por seguridad, y pareciera que ya suelta el carro, Jaime. Promesa incumplida nuevamente del gobernador, que como recordarás, Diego, siendo gobernador electo, cuando este movimiento de la Fiscalía que Sirva estaba muy fuerte, les dice, a ver, denme chanza, la elección del fiscal no puede ser en estos momentos, no hay condición. Eran 23 puntos, uno era pues que los grupos de la sociedad civil elijan la terna que se le va a presentar a los diputados. Dice, a ver, eso no hay condiciones para hacerlo, eso se tiene que ir construyendo, pero los otros 22 puntos los vamos trabajando. Pues en los 3 años muy poco se trabajaron. Los 21. Creo que uno, que era la creación de un consejo ciudadano de la Fiscalía. Que se ha reunido creo que como 4 veces. Es el único, con muy poca fuerza, no se le escucha. Entonces, bueno... Es que en realidad deberían haber hecho una mesa. Exacto. Se equivocaron. Incumple. A ver, al medio camino, pues no cumple. Hay esta renuncia de su primer fiscal. Era una oportunidad como para hacerlo de manera distinta. Se pierde esa oportunidad. Y hay la llegada de un fiscal no solo carnal, sino extracarnal, porque ni siquiera hubo terna, ¿no? Ahora fue ¡pac! Tampoco en la otra hubo la terna, decisión ¿no? directa. Tampoco. Se simuló por lo menos una terna. No se mandó al final. Sí, Acuérdate que se al final mandó una terna al CPS donde estaba... Lo dijiste la semana pasada y lo chequé y solamente mandaron un nombre. Un nombre, nada más. Pues, no hubo terna. Yo recuerdo que... Al CPS manda una terna Enrique, hubo hasta un dictamen del CPS ¿Sí? diciendo que ninguno de los 3 cumplieron en su llegaron sí. más de 3. Eran más de 3. Sí. Pero al final terminó mandando uno. Ah, bueno, pero al hubo una Congreso nomás revisión. llegó uno. Hubo revisión, claro. Hubo una revisión. Pero más de 3 nombres, Jaime. Pues no me hubo acuerdo, más de 3 nombres. Fueron todos los que se A ver, inscribieron. lo que sí me acuerdo es que hubo una pasarela ante el CPS. Sí, es cierto. Ahora no lo hubo. Es cierto. Pero al final terminaron mandando uno cuando la Constitución dice que tienes que mandar una terna. ¿Sí? Eso dice la Constitución y no se mandó terna. A ver, la situación de la Fiscalía, decías, Diego, el tema de la reducción de delitos, ahí están los números, hay delitos que están yendo a la baja, sí. Yo creo que tiene muy poco que ver con la Fiscalía del Estado, tiene que ver con algunas policías, algunas dinámicas del delito, incluso puede llegar a ser la pandemia. Pero la Fiscalía, todos sus datos son negativos. Ahí está el informe de impunidad cero que se publicó hace 3 meses y medio. En Jalisco, solamente el 1.17% de los delitos terminan en sentencia, 1.17% de los delitos. En homicidios, la tasa de impunidad es el 87%. Decía Jaime, de los 23 puntos de Fiscalía que Sirva, estoy de acuerdo con el asunto de los consejos, pero el resto ni por asomo se cumplieron. Y peor, el ex fiscal Solís Gómez presentó un proyecto de trabajo donde proponía 2 cosas fundamentales, una unidad de inteligencia y un nuevo plan de persecución penal. Ninguno de los dos se presentó. Incluso el propio exfiscal incumplió el proyecto que en su momento presentó al CPS para ser evaluado. Yo la verdad es que tengo poca expectativa de este fiscal. Me parece que lamentablemente el gobernador tiene razón, es continuidad. Y creo que los primeros 3 años nos demuestran para eso lo puso ahí, Erika. Que no vamos para ningún lado en este tema de la Fiscalía, ¿no? Yo la semana pasada creo que mencioné que eso no iba a pasar, la Fiscalía que Sirva, ¿no? Era una apuesta y un golpe al vacío o un salto al vacío que no iba a dar.
Creo que es grave que haya dicho el propio gobernador que apostaba por una continuidad cuando la percepción y la idea y la realidad que tenemos cada día en Jalisco nos habla de que la continuidad es algo que aborrecemos, ¿no? Que nos duele, que ya no queremos seguir viviendo. Entonces, hablar sobre esa palabra y apostar sobre eso, sí me parece que empezó con el pie izquierdo, ¿no? Fue un asunto delicado. Evidentemente el fiscal llega y al otro día tiene diferentes hechos delictivos que lo reciben, incluyendo este tema de Eduardo Salomón, que es como inaugurarse de la peor manera en un espacio, ¿no? Ahora, Aunque si hay un detenido, ¿no? Sí, Sí, pero al menos, ¿no? Es en al otros menos, casos como el González Moreno, nada. Pero fíjate, No, pero también eso creo que el tampoco tema es- de que centremos todo el problema de seguridad en el fiscal tiene que ver con que es el único que aparece. Todo lo demás del sistema de seguridad Secretario de Seguridad Pública. ¿El está secretario de totalmente Seguridad desmantelado. dónde está? ¿No? O sea, no existe el secretario de Seguridad, no existe el director de la Policía Metropolitana. Bueno, ¿para qué sirve el Consejo Estatal de Seguridad? Se ha avanzado bastante en justicia alternativa y en cambio se habla muy poco de eso, ¿no? Sí, Es decir, coincido. Entonces creo que centramos todo el tema de seguridad para bien y para mal en el fiscal, cuando en realidad es un sistema el que no está funcionando. Y en realidad, tal vez con Aristóteles sí podíamos entender eso porque el fiscal controlaba. Era fiscal controlaba y la secretario. policía, la Secretaría de Seguridad Pública y controlaba los ministerios públicos. Ahorita el fiscal, que creo que está bien esa decisión, solamente le toca a los ministerios públicos, pero por eso, digo, creo que si hay una reducción de delitos, poco tiene que ver con el fiscal. Con la labor del fiscal, con la labor del tasa de fiscal. denuncia no ha crecido, la inversión por MPs por habitantes tampoco. Es decir, no hay ningún indicador que nos diga que tenemos una el fiscalía proyecto positiva. que sí lo presentaron de digitalizar todos los procesos, nunca le dieron recursos. Cero. Nunca se hizo. Sí, Así es. claro, es que si Y no, eso es- si no apuestas por esas es del transformaciones gobierno. de fondo que impactan en la eficiencia, en debilitar la burocracia, en mejorar la percepción en términos de calidad, calidez, eficiencia, eficacia, pues todo está roto. Ahora, Pues, ¿no? con esta bienvenida que le da el AMPA a este nuevo fiscal, yo sí creo que tiene que voltear. Adentro no va a encontrar los apoyos para hacer un cambio. Él tiene que ser el primer convencido de que la continuidad no le va a llevar a ningún lado. ¿Ya sacaron a los infiltrados? ¿Mande? ¿Ya sacaron a los infiltrados o no? No, el No, a ver, gobernador dijo a que ver, iba a de que fuera costar fiscal. mucho Yo trabajo. creo que Era una tarea de él largo solo, aliento. volteando hacia adentro, no va a poder depurar. No, claro que no. Además, él va a ir a conoce ningún lo lado. que hay Yo ahí. sí creo que es momento de que él, por una iniciativa personal, aproveche e invite a este grupo interesado en desde fuera ayudar a la fiscalía. Es el caso de la... ¿Tú no crees que el gobernador lo va a dejar hacer? A ver, yo creo que tiene que dar un golpe de independencia. Yo digo. creo, ¿el digo fiscal? que hay un asunto No. que No, hombre. el final del sexenio puede llegar a generar incentivos positivos Sí. para Claro. que Alfaro acceda a ciertas aperturas. Pasó con Aristóteles. Control férreo, la primera Sí. parte de su sexenio, perdió el poder, que eso no le pasó a Alfaro, a diferencia de Aristóteles. Bueno, sí, legislar Y empezó para a la milpa ceder- del compadre, ¿va? Y empezó a ceder ciertas cosas con el fiscal anticorrupción, ¿no? Creo que puede haber incentivos y que se hable con la verdad. Cambiar la fiscalía es un trabajo de muchos años. Muchos. De una década, tal vez. Porque Pero- aquí el pero tema si- son los si- MPs. Si no trabajar a- iniciamos ya, Ese es el ¿cuándo tema, va a llegar? ese es el asunto. Pero que se hable con la verdad, no se puede cambiar de la noche a la mañana la fiscalía. Un trabajo de mucho aliento, de largo aliento. Así es. Porque, bueno, Pero también ¿qué tiene- bienvenida le dieron al fiscal Méndez? El asesinato de una abogada que era activista y que defendía el tema de todas las familias que protestaban contra Capsa Eagle. O sea, Una ahí se ve delicado. defensora Ahí de se los ve- derechos. Habrá que investigar. Este drama del niño que defiende a sus 4 hermanitos y lo confunden y se lo llevan, que ha causado Un impacto Conmoción. fuerte, como conmoción local. como hace conmoción. tiempo no se veía, ¿eh? O sea, Pues desde el caso de los González una Moreno, ¿no? sensibilización del problema terrible. Y aparte de estos 2 casos, de los que no se informa y que se dan justo cuando el ex fiscal renuncia. El lunes 31 de enero, el último, hace una semana, de 2 personas de clase alta en Jalisco que están involucrados en casos que tienen que ver con la delincuencia organizada. Entonces me parece que de esos también tiene que hablar pronto, digo. Claro, a ver, no solo hay que hablar, sino que te habla de cómo la delincuencia organizada está Pega por permeada todos lados. en todos lados. Está en todos ¿no? lados. O sea, está en el territorio, está en los negocios,
está en las grandes en la élites. operación, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy delicado. Grandes élites. Es parte de lo que yo iba a decir hace un rato, porque, a ver, hablan de cambiar la fiscalía, inversión, modelos y demás, pero finalmente, algo que sí hay que decir es que tampoco la concepción sobre seguridad está cambiando, y mientras eso no cambie, socialmente hablando también, no va a cambiar nada. Y otra cosa, pues es clarísima. Nosotros convivimos todos los días como sociedad con ese tipo de personas, en todos lados, y estamos acostumbrados a verlos y a callar. Exactamente. Perdón. Que eso sí, a ver, ese es un proceso también de deterioro, social, de absorción del crimen organizado, absorción social. Pero bueno, vamos a ponerle el nombre porque la situación en Ucrania está muy tensa. Ha sido 15 días de tensión entre la OTAN y Rusia por Ucrania. Y esta es la foto que hemos preparado para usted. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Erika. Yo me voy a poner romántica. Esa de contigo en la distancia. Muy buena. Ahí tipo bolero. Enrique. Moscú está lejos de París. Es buena. Yo le pondría hielo de ruso blanco. Oye, pásame el vodka. No, yo le voy a poner, vas a similar, frío como el mármol de la mesa. Frío como el Oye, bueno, también puedes decirle antes, no te eché los perros como a Ángela, ¿no? ¿Te acuerdas? imaginas el diálogo? ¿Ucrania? ¿Dicen? ¿Dónde es que? ¿Ucrania? Sí. Aquí al ladito. Sí, Presidente, allá. aquí al ladito. Oye, lo que valdría la pena decir es que es un caso que involucra a México más de lo que pensamos, ¿eh? O sea, si estalla ese conflicto allá, también nos repercute muchísimo aquí. energéticos y Temas todo eso. Energéticos cambia el mundo, ¿eh? Entonces, Sí, sí. ahí se está jugando el futuro. Ahora le fue re mal, perdón, a Macron. Oye, y ahora la tensión es muy fuerte, ¿eh? Le fue re mal a Macron en esto porque él es presidente ahorita pro tempore de la Unión Europea y empezó la campaña ya en Francia para las presidenciales y quería que este fuera su primer acto de jefe de Estado. Entonces llegó. Y llega y lo reciben de esta manera no, y Putin no. la huele, que es un Sí, claro, zorro, Putin. y dice, hasta allá, yo no te voy a ayudar en tu campañita, yo le voy a Le Pen. Bueno, Entonces, vamos a dar un corte, vamos a regresar para el cierre del programa. No le cambie, regresamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador vivió una de sus peores semanas con la prensa y tras darse a conocer la lujosa residencia donde vivió su hijo mayor y su cuestionada fortuna, arremetió contra Carlos Loret de Mola y Broso y cambió los halagos del pasado por severas críticas contra la periodista Carmen Aristegui. En su reportaje llegó sobre la renta de la casa de Houston, de José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca y ya tiene tiempo porque tiene esa actitud. Calificó sus reportajes como calumniosos y a ella de estar a favor del bloque conservador. Con más de 30,000 contagios en una semana, un promedio de 6,000 diarios, Jalisco retrocedió de semáforo amarillo a naranja. 1 de cada 16 jaliscienses ha padecido COVID-19 o al menos se sometió a una prueba y resultó positivo. Y lamentablemente han muerto más de 18,000. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, tenemos al presidente que sigue pensando que los periodistas que lo critican y no solamente se expresan a favor de su gobierno, son de lo peor, son corruptos, son vendidos, son de la mafia del poder. Pero aquí lo único que ha provocado, Diego, es que hay una respuesta puntual de Carlos Loret, de Broso,
de Carmen Aristegui, Claro. ahora una muy interesante de Amparo Casars, Sí, de Amparo. Muy dura. de Muy fuerte. mexicanos Pero- contra la corrupción y la impunidad, que están generando una conversación que le está pegando en la línea de votación al presidente, y eso explica su actitud. Cada vez hay más conservadores en este país porque el presidente decreta quién es conservador cada día y cada día más y más y más, lo cual me parece absurdo. Es decir, creo que la actitud del presidente frente a la crítica es cada vez más intolerante, ¿no? O sea, porque además ya pasamos de un tema de no estoy de acuerdo a una intolerancia y un enojo permanente frente a la crítica. Y a una inversión de tiempo en la mañanera personal Y la otra, Para eso peligrosísima. la mañanera ya, ¿no? Sí, o sea, y ya, digamos, ahora sí lo vemos reactivo, como comentábamos en el bloque anterior, más que manejando la agenda, riéndose, está enojado y reactivo. Parte de lo que hay que atender es el llamado que hace un organismo internacional a pedirle que detenga esos ataques que hace desde la mañanera en contra de los Un periodistas. detente. Un detente. Un detente, ¿no? Pero real. No, pero Ah, real. real. Y eso no había pasado antes. Me parece que es un muy buen antecedente, sobre todo en un país en donde se incrementan los asesinatos de periodistas y de defensores y defensoras de los derechos humanos. Sí. Eso es importantísimo también decirlo, porque este país Porque va junto, ¿eh? los ha asesinado a diestra hay y 50 siniestra. periodistas en el sexenio y casi 70 Y casi defensores de derechos 70 humanos. defensores. Y este llamado que hace match con lo que antes de esta crisis pone Transparencia Internacional, Enrique, bajando a México, bueno, manteniendo a México en los últimos lugares del índice de percepción de Sí. corrupción y diciendo es que no se castigan los actos de corrupción, hay una retórica anticorrupción que no se refleja con la realidad y además se dejan pasar casos muy cercanos al presidente. Sí, a ver, mi reconocimiento, porque creo que en este país hay muy buenos periodistas, la verdad. O sea, lo que está ocurriendo con Carmen y lo que está ocurriendo con Carlos Loret, desde posturas ideológicas totalmente distintas, pero me parece que te habla de gente que... No, no, y lo de Penny Lake. Lo creo de que fue Penny un- Lake, Penny Lake, que tienes toda la razón. es maravilloso. Por eso, pero ¿eh? me refiero a que se juegan mucho, ¿no? Sí. Cuando hacen este tipo de cosas. Creo que Broso también fue Y fíjate, muy claro, ¿no? A veces decimos, son palabras, ¿no? Estas agresiones del presidente son palabras. No. Eso decíamos también con Trump en Estados Unidos, hasta que ocurrió el 6 de enero de 2020 en el Capitolio. En la toma del 2021, Capitolio. perdón, en el Capitolio. Es decir, este tipo de cosas sí pueden generar violencia en algún momento. Porque muchas de las personas que admiran al presidente pueden decir, estos son los enemigos. Estos son los que tenemos que eliminar. Claro. El periodismo es un AMPA que tenemos que exterminar. Es decir, aguas, porque creo que una cosa, y yo ahí estoy de acuerdo con el presidente y con el gobernador y con quien sea, que se pueden defender y tienen todo el derecho a defenderse. Sí, pero hay maneras. Totalmente, ahí vamos. Pero creo que una cosa es defenderte, dar información, y otra cosa es linchar El derecho de a quien réplica disiente. es decir, ese dato es incorrecto. A ver, porque y está la- Ahí está el refutas- dato correcto. Oye, Eso es derecho y de refutas réplica. con No, a toda ver, la Diego, información que claro. como poder No, tienes. Y hasta decir, detrás de estos medios están estas empresas con otros intereses. Sí, Eso creo también que se está vale. bien que se diga. A ver, sí, pero que lo digan con datos. Ah, no, que- estoy de que acuerdo, se bueno, acredite. lo que te digo, ese Bueno. derecho me parece que es El positivo. gobernador diciendo a ver. que estos medios quieren desestabilizar Tal el cual, Estado. tal cual. Pero sí con datos, no, no. pero sí que... Con datos, sí. Ese sería nuestro deseo, que cambie, ¿no? Para en este ánimo del presidente. Ojalá se dé. Vamos a cambiar de tema. Importante también. Empezó en febrero, gravísimos los contagios, Erika. Afortunadamente han bajado, pese a que ya volvimos a retroceder a naranja. Sí, hoy empezamos clases en la Universidad de Guadalajara ya de manera presencial. Yo tuve la fortuna de ir al CUAD en la mañana y... ¿A conocer a tus alumnos del año pasado? Sí. Y es, Bienvenidos a 2020, ¿cómo estás? no, es espectacular lo mucho que se extraña la presencia de los chicos y de las chicas, lo mucho que hace falta de un espacio vacío a un espacio lleno. ¿Y qué porcentaje Yo los de veo... alumnos fue? ¿Al salón lleno y todo? Sí, bueno, no, porque también hay ciertas restricciones que tú tienes que Escalonado, ¿no? colocar. Son regresos escalonados, algunos tienen modelos híbridos. En realidad, las universidades, yo quiero hacer un reconocimiento absolutamente a todas las del Estado, porque han llevado una planeación perfecta con relación al diseño, que no es cosa fácil, porque es como juntar un Lego. Tienes que decir cuántos alumnos tienes, de qué tamaño es tu aula, qué tipo de tecnología Claro. tiene, etcétera, etcétera. Y ahí sí, mi reconocimiento para todas las universidades y todos los que diseñan el regreso. Lo que se dice, o lo que se nos dijo por lo menos en el regreso a las aulas, es que
esto está comenzando a tener un descenso y que no vamos a ver ya una cosa de ir hacia semáforo verde hasta la primera semana de marzo, más o menos, ¿no? Y que mientras tanto... O sea, digo, ya el semáforo Cuando Sí. me De daban- acuerdo. es como escuchar a López Gatell. O sea, es como, un semáforo con 4 colores en vez de De 3 de acuerdo, entrada. pero- ya de fue entrada, una no, ese pachanga. no lo habíamos conocido. Podemos Ya no salió criticarlo o no, semáforo. Lo oye, que sí podemos creo- criticarlo o sí, no, no, pero no, Enrique, ese es el punto clave en el que organizan las universidades. Claro, porque sí. las universidades Sí, sí, lo no, hacen las en universidades función de los entiendo, pero- dictámenes del gobierno del Pero Estado. fíjate, Entonces estamos- el punto de referencia es el estamos bajando, semáforo. Eric, y El nos número de ponen naranjas. contagios. O sea, eso es una cosa que dices, no tiene ningún sentido. Ahora, yo creo que ya es momento, de poquito en poquito, con certificado COVID, con el uso de cubrebocas, de ir quitando todas las restricciones. Yo creo que ahora sí ya Así está es. claro el impacto de Omicron. Ay, pues yo creo que ya ni se De sigue. poquito en poquito, ir Claro. quitando todas las Y bueno, restricciones. ojalá siga la baja de contagios y esto se normalice. Vamos ahora a la neta no, y como decimos aquí, siempre que postulamos al presidente, así como las elecciones también Sí, tiene siempre la gana popularidad estas. altísima. Veamos. Sí, pues que no tiene ni quien le haga lucha. El premio La Neta No de esta semana es para AMLO. Se excedió en la crítica a los periodistas. En estos tiempos de violencia contra ellos no es buena señal. ¡Enhorabuena! Lo que no sabíamos es que iba a ir increciendo, ¿no? Las críticas del martes a hoy, una semana durísimo el presidente. Bueno, ahora vamos a proponer a los de esta semana, la neta, ¿no, Erika? No, yo no quiero proponer a nadie porque me voy a unir a una propuesta Muy que, bien. que se va a decir Proponla tú. aquí. No, bueno, te la voy a ganar, Jaime. Proponle y vamos A la ahí. alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Avelina López. Sí, por sus maravillosas declaraciones. Porque dice, pues, ¿a quién culpamos si el tráiler iba como fantasma, no? Sí, no. Se conducía Pobre, solo. cuando haya autos teledirigidos, no vas a ver qué hacer. La barra iba volando sola. ¿Para qué Oigan, andas? les prometo que le voy a ¿Quién hacer el importa quién la recuento de disparó? sus perlas y las vamos Oye, a no, traer. tiene un Dijo recuento. que había más violencia por el calor, ¿no? Claro. Sí, también. por la calor, por la calor, por la calor. Claro que la violencia era por la calor, claro. Esa es Seguramente una. es por lenguaje incluyente lo de la calor. Oye, casi deberíamos de dejarla Puede sola, ser. pero para que compitan está José Merino en la Ciudad de México defendiendo Sí. la ivermectina, este medicamento veterinario que se usó oficialmente en la Ciudad de México. Papelón. Sin estar autorizado. Y luego la defensa que han hecho ha sido mucho peor. 150,000 kits. se El repartieron. tercer nominado, Enrique. Dante Delgado, que está manteniendo a Palazuelos como el candidato de MC en Quintana Roo, después de haber admitido que participó en el asesinato de 2 personas. Esto en cualquier país medianamente democrático 2 personas tendría que que ni siquiera llevar, le dispararon, que le ni dispararon siquiera al aire, según dice. que tendría que llevar a Ya, que ya matizó Y hoy que en fue una producto de un entrevista corrido. que él disparó al aire, que él no mató a nadie, que no sé Pues qué, están que clarísimas pasó sus hace palabras. muchos Están años. clarísimas sus palabras. Entonces- Alabó al Chapo. A la vuelta Chapo, Ah, luego sí, dijo sí, que sí. no. ¿Qué que- se necesita para quitar la candidatura? No sé. Alabó el Chapo. Bueno, pues ahí están los nominados. Vámonos ahora entonces a la apuesta de la semana. La semana pasada, pues vamos a ver cómo quedó la situación. La apuesta de esta semana es si la Fiscalía, el nuevo fiscal, su equipo, van a resolver este grave caso de este joven que sacaron de su casa en Tlajomulco y lo encontraron días después, este domingo, ahí en el centro de Tlajomulco. Pero antes hay que ver los resultados. Obligar a la Corte de Hacienda a darle dinero al INE para la revocación de mandato fue la apuesta de la semana pasada. Vamos a ver cómo queda. La apuesta esta semana fue: ¿obligará la Corte a Hacienda a darle dinero al INE para revocación de mandato? Y bueno, a ver, acuérdense Pues fue no. quién la ganó. Bueno, ¿Quién dijo no? Todos. Todos dijimos que no. Todos dijimos yo no que me no. acuerdo. Mira, pues la ganamos. Todos dijimos que Yo no. no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, pero por favor ahí tenemos videos, testigos. Sí, Pues sí, ahí que hay nos testigos. recuerden. Yo que no estuve, creo que ganaron todos. Sí, sí, Muy creo que bien, todos. muy bien. Gracias, Diego. Gracias, Todos Diego. los muchachos. Gracias, Diego. Y bueno, antes de despedir en este programa, no queremos dejar La apuesta. la apuesta de la apuesta. semana antes. Vamos a, ya dijimos cuál es la apuesta, si resuelven o no este delicado caso. Yo digo que no. Y desde aquí un abrazo a los papás y familiares de Eduardo. Yo creo que sí, creo que ya ahí, con el primer detenido van a jalar la hebra y cuando la fiscalía se lo propone, lo hace, ¿eh?
A ver, yo espero que resuelvan, sería como un golpe así como para que agarre confianza el nuevo fiscal. Ojalá. Pero que no lo resuelvan tipo Aristóteles. por Eso no favor. es resolver. No es resolver. Yo digo que sí lo van a resolver. Bueno, pues ahí están las apuestas y ahora sí, queremos comentar, compartir con usted la pérdida de un gran colega querido como era Zul de la Cueva. Lo queremos hoy recordar así, en una especie de pequeño homenaje de este espacio de Con Todo Respeto. Yo creo que Zul tenía una característica, se dedicó al periodismo, pero sobre todo era un personaje de la opinión pública, ¿no? Se generó opinión pública a través de las redes sociales, a través de todo lo que hizo a lo largo de su vida. Sí, yo la verdad no tuve el placer de conocerlo, pero que descanse en paz. Así es. También que le deseamos que su viaje sea placentero y a sus familiares, hermanos, hermanas, padre, pronto consuelo por esa. Un abrazo a todos. Un abrazo. Con este homenaje, desde luego que echaremos de menos a Zul de la Cueva. Nos queremos despedir, agradecer que nos haya acompañado, que tenga una muy buena semana. Lo esperamos aquí el próximo martes. Pásela muy bien. ¡Hasta liberar! We need strong borders,